Para el lunes 19 de agosto de 2024, tomamos lectura de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo tuvo que sentir en su propio cuerpo lo que significaría llevar el nombre de Jesucristo a las naciones. Por llevar ese nombre, padeció naufragios, padeció azotes, prisiones, padeció hambre, soledad, y después de padecer tanto, dice aquí en el verso 10, que todo lo soporta por amor de los escogidos. Y cuando habla allí de los escogidos, no estaba hablando solamente de aquellos que estaban a su lado, de sus contemporáneos. También habla acerca de ti y de mí. Cuando el apóstol Pablo pudo soportar aquellas cosas difíciles, aquellas cosas tan duras, lo hizo por amor a nosotros, para que tú y yo pudiésemos tener en nuestras manos la palabra de Dios. Porque muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Y lo que Pablo quería era que obtuviéramos también la salvación en Cristo Jesús. No una salvación pasajera, sino con gloria eterna. Una salvación que iniciaría aquí en la tierra, con nuestro caminar, con nuestro comportamiento, con nuestra vida, y que culminaría en la eternidad con Cristo Jesús. Dice el verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y aquí se refiere a morir a la vieja naturaleza, aquel viejo hombre que está viciado a sus propias concupiscencias, que vive para mantener contento su ser, su carne. Si nosotros logramos entregar esa naturaleza, llevarla rendida a los pies de Cristo, entonces Él nos vivificará, nos dará vida juntamente con Cristo Jesús. Nos permitirá tener una nueva vida. Nos concederá una nueva vida en Cristo Jesús. El verso 12 puntualiza: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Porque tenemos dos opciones. Siempre están las opciones. Primero, podemos tomar muy en serio el Evangelio y vivirlo a plenitud. Aquello nos traerá sufrimiento, nos traerá desprestigio de una u otra manera, nos traerá problemas. Posiblemente terminemos solos, como le correspondió al apóstol Pablo en algunas ocasiones en prisión. Pero dice el Señor que si nosotros padecemos por causa del Evangelio, entonces también reinaremos con Él. Y esa es una de las opciones. La opción difícil, la opción que realmente perdura, la opción que escogieron nuestros hermanos del pasado. Aquellos que prefirieron morir antes que negar a mi Señor Jesús. Aquellos que prefirieron ser quemados en la hoguera antes de retractarse de su fe. La otra opción es la fácil para el cobarde, ¿ves? Si le negaremos, Él también nos negará. Si no mantenemos firme nuestra fe, sino que decidimos negarle, entonces Él también nos negará. Y eso sería lo más triste que pudiéramos pasar nosotros en aquel día. Porque dice mi Señor Jesús
que muchos le dirán en aquel día, pero Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué el evangelio, en tu nombre hice tantas cosas. Y él dirá, apartados de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Y nosotros no queremos ser aquellos. Nosotros queremos ser a los cuales el Señor les dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Culmina el texto que hemos tomado en el verso 13 diciendo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y tanto el morir a mi vieja naturaleza, el sufrir y la decisión de ser fieles o no al Señor, hacen parte del caminar en el cual tú y yo estamos. Hacen parte de ese camino que elegimos un día. Y aquí termina diciendo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora, no está diciendo aquí que podemos hacer lo que se nos venga en gana y el Señor permanecerá fiel a nosotros. No. Él permanece fiel, amén, pero a su palabra. Y la palabra del Señor me dice que Dios es amor, por supuesto que sí, pero que también es fuego consumidor. La palabra del Señor me dice que Dios no dará por inocente al que tome su santo nombre en vano. Mi Señor dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte. Y si yo, sabiéndolo, no decido soltar el pecado, no decido alejarme del mal, ya tengo un pago por mi comportamiento, por mis decisiones. Y parte de la fidelidad de Dios a su palabra, parte de su justicia, requiere que se cumpla su palabra. Y si mi pecado no es absuelto, si no soy redimido, entonces lo único que me espera es la muerte. Y aún así sigue siendo fiel mi Señor. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso hasta este día, mi Señor sigue llamando la atención a todo aquel que oye. Y escrito está, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué manera de vivir es la que tú estás teniendo? ¿Estás viviendo para tus deleites, para tus placeres, para tener contento a tu ser interior? ¿O estás viviendo para agradar a Cristo Jesús, conforme su palabra, de acuerdo a su voluntad? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. En este día, nuevamente mi Señor nos llama la atención y nos dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Aún hay oportunidad. Aún mi Señor sigue llamando. Tenemos oportunidad de acercarnos a Él. Y si tú estás allí con Él, en el camino, si sigues todavía aferrado a Cristo Jesús, es tiempo de compartir la palabra de Dios. Es tiempo de predicar de su evangelio. No un evangelio blando, no una palabra que suene como si estuvieses dándole palmaditas en la espalda a otro, sino aquella palabra que puede traer convicción de pecado y por ende arrepentimiento para salvación. Estamos aquí en este caminar y por la gracia de Dios sigue Él guiando nuestras vidas. Te invito a no menguar, no te sueltes de la mano de mi Señor. Continúa adelante. Aún nos resta largo camino, pero mi Señor sigue adelante de nosotros, abriendo camino para que tú y yo sigamos avanzando. Bendigo tu vida en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos da la oportunidad, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.